Vamos a ver hoy Romanos del 25 al 31. Los primeros dos versículos, el 25 y el 26, son en realidad la finalidad de los versículos, la continuidad de los versículos previos. Ahí Pablo nos recuerda nuestra condición de pecadores y nuestra incapacidad para alcanzar la gloria de Dios. Por lo que nos tenemos que valer del sacrificio hecho por Jesús para poder alcanzarla mediante justificación. Entonces, el primer punto que vamos a ver en este estudio es la justicia pagada por un sacrificio expiatorio. Acá vamos a ir al versículo 25 de Romanos 3, que dice así: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Entonces, ahora, ¿qué es la propiciación? Propiciación significa ablandar, aplacar, apaciguar la ira de alguien por medio de una ofrenda. La propiciación se refiere a la mitigación de la ira de Dios mediante el sacrificio de Jesús, lo cual satisface la justicia de Dios y da como resultado la disposición favorable hacia nosotros. Ahora, ¿por qué necesitamos este sacrificio? Hay que recordar, en el principio, Adán y Eva estuvieron en plena comunión con el Señor. La relación entre Dios y nosotros era perfecta, pero tras la caída, esta relación perfecta se rompió. Dios sigue siendo perfecto, pero los seres humanos no. Entonces, en esa condición, pasamos de vivir de una relación perfecta con Él a ser antónimos, a no ser dignos ni siquiera de estar en su presencia. Pasamos de una relación armoniosa a ser enemigos y contrarios, a tal punto que el infierno se convirtió en el lugar correcto para nosotros. Con nuestra naturaleza caída, nuestra sola existencia, no que hagamos algo, solo existir ya es una ofensa para el Señor. Entonces, de un lado, tenemos a un Dios justo, santo, que requiere perfección, y por el otro, tenemos a pecadores que, por cuanto pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo se va a llegar a un consenso si Dios no puede dejar de ser santo y justo y requerir de nosotros lo que por naturaleza no podemos ser? Y aunque queramos, estamos incapacitados para ello. Entonces, hagamos un esquema: comunión perfecta, caída. La caída es una transgresión a Él, y tras eso, esto generó una deuda que debe ser pagada. Y recordemos que en la justicia de Dios, el pago de pecado es la muerte. En Génesis 2:17, ciertamente morirás. En Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y en Hebreos 9:22, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Entonces recordemos, los que nacieron antes de Cristo eran igual de pecadores que nosotros y hacían sacrificios continuamente obedecían a Dios ofreciendo ofrendas, sacrificios por sus pecados. Sin embargo, y aunque hicieran sacrificios con una constancia admirable, varias veces, continuamente, todos los días, incluso varias veces al día, no eran suficientes para aplacar la justa ira de Dios. En el capítulo 9 y 10 de Hebreos podemos ver esto. Ahí nos cuenta cómo el sumo sacerdote, una vez al año, entraba en el lugar santísimo y presentaba la sangre de los animales sacrificados para perdón de sus pecados y los del pueblo. En Hebreos 8:5 dice: ellos sirven a lo que es de figura y sombra de las cosas celestiales. Entonces, en estos capítulos 9 y 10 de Hebreos, nos queda claro que eran sacrificios que eran sombra de lo que venía más adelante. Porque en versículo 9 del capítulo 9 de Hebreos dice: se ofrecían ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que rendía culto. Luego, en el versículo 1 del capítulo 10, la ley nunca puede, por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente de un año en otro, hacer perfectos a los que se acercan. Y en el versículo 12, todo sacerdote se ha presentado día tras día para servir en el culto y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Entonces, ¿será que necesitamos un sumo sacerdote santo, inocente, puro, apartado de los pecados y exaltado más allá de los cielos? Como dice Hebreos 8:26. Lo necesitamos con urgencia. Y era necesario un sacrificio que fuera propicio a Dios, que pudiera aplacar su ira y permitirle aceptar a hombres pecadores.
Y el único que podía hacer eso, y ese sacrificio, fue Cristo Jesús. Él, el Señor Jesús, satisfizo de manera total, mediante su sacrificio, las justas demandas de Dios en cuanto al juicio iniciado por nuestro pecado. Por medio de este sacrificio, Dios proveyó castigo por el pecado suficiente para perdonar y borrar todos los pecados que cometiéramos nosotros a lo largo de la humanidad, y por lo tanto nuestra deuda fue saldada. Entonces, volviendo al versículo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Entonces, ya la deuda fue saldada. Ahora, ¿cómo nosotros nos apropiamos de ese sacrificio perfecto? Creyendo en él. Es por la fe por la que entramos en posesión del beneficio de Cristo. En 1 Timoteo 2:6 dice: se dio a sí mismo el rescate por todos. Entonces pasamos ahora al segundo punto, que se titula ¿Cómo la cruz manifestó la justicia de Dios? Vamos a tratar la segunda parte del versículo 25 y el 26, que dice: para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Entonces, cuando dice Dios había pasado por alto los pecados, podemos llegar a decir que Dios no es justo porque dejó sin castigar a algunas personas. Pero esto no es así, y no se trata ni de indulgencia, ni de indiferencia, ni nada parecido a una especie de aprobación. Dios no deja de estar al tanto de ninguno de los pecados, ni condona tan siquiera el más pequeño. Su paciencia no es señal de injusticia, sino de gracia paciente y amorosa. Pero eso sí, de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Aquí, cuando el versículo dice haber pasado por alto sus pecados, se utiliza la palabra paresis, que significa ignorar deliberadamente. Esto se refiere a una suspensión temporal del juicio durante un periodo determinado de tiempo. Un ejemplo de eso es el diluvio. Dios le dio a las personas la oportunidad de arrepentirse durante los 120 años que Noé estuvo construyendo el arca. Y también dejó los últimos 7 días la puerta abierta para que pudieran pasar. A lo que voy es que Dios no castiga ni bien pecamos. No es que está ahí pendiente para te agarre, sino que, y otro ejemplo de esto es Sodoma y Gomorra, que la maldad empezó a crecer y llegó a tal punto que era el colmo. Y Abraham intercedió y le pidió, primero empezó con 50 justos, terminó diciéndole que por favor al menos que hubieran 10, y aún así no hubo esa cantidad. Y otro ejemplo será el fin de los tiempos. Ahorita estamos en un periodo de gracia. Lo que podemos preguntar es entonces, ¿por qué Dios hace esto? Y esa respuesta la encontramos en el Salmo 78, los versículos 38 y 39, que dice: pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Entonces, Dios no tuvo que rebajar las demandas de su justicia para poder salvarnos. Lo que hizo Dios fue asumir la responsabilidad de esa carga. Entonces, volviendo otra vez al versículo, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces, ¿cómo es que la cruz declara la justicia de Dios? Bien, porque un perfecto sustituto, que es Cristo, ha muerto en la cruz pagando el precio y ha resucitado. Dios es justo porque ha demandado el pleno pago por el pecado, que era la muerte, y puede justificar a los impíos sin tolerar su pecado ni comprometer su propia justicia. Todo esto a través de Cristo. En la salvación, la cuestión no es hacer que hombres pecadores alcanzaran a un Dios santo, sino que un Dios santo estuviera dispuesto a aceptar a estos hombres pecadores sin contravenir su justicia. Y esto se logró a través de la cruz. Solo a través de la cruz se manifestó su gracia y su justicia. Entonces, una frase que quisimos introducir es: si quieres ver la justicia de Dios, mira a la cruz. Si quieres ver la gracia de Dios, mira a la cruz. Así llegamos al tercer punto, que vamos a tratar del versículo 27 al 28, que se titula: La cruz exalta la gracia de Dios.
El versículo 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Entonces, con todo lo que hemos visto hasta ahora, que ofendemos a Dios y por lo tanto, tenemos una deuda que no podíamos pagar. Y él, sabiendo eso, la pagó. Entonces, el hombre no tiene ningún motivo para felicitarse ni para sentirse satisfecho consigo mismo, porque lo único que aporta es el pecado. Cuando dice que la jactancia queda excluida es porque nada podemos alegar ni presentar digno de aprobación ante Dios. Si la justicia que tú y yo necesitábamos para ser aceptados delante de Dios, Él mismo tuvo que proveerla en su gracia por medio de la fe en Jesucristo, entonces, ¿hay algo de lo que los cristianos podamos jactarnos? No, Señor. La palabra jactarse significa alabanza propia, desordenada y presuntuosa. Expresión verbal de la soberbia del corazón, manifestación de nuestro orgullo interno. Te alabas por algo por lo que no deberías alabarte. Y es esta jactancia la que nos impide postrarnos delante de Dios en humildad y reconocerlo como Dios. No queremos reconocer que Él es más grande que nosotros. No queremos reconocer que dependemos de Él en todo. No queremos reconocer que le debemos en todo obediencia y gratitud. Este es el fruto del orgullo humano. Este es el problema de los hombres y lo podemos ver en Romanos 1:25. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Porque aunque el pecado ya no nos gobierna, sí sigue siendo nuestro enemigo y nos pueden empujar de vuelta a esa jactancia. Solo el Evangelio, solo la palabra de Dios puede detener el avance de ese orgullo. Cualquier cristiano es capaz de ser atrapado por el orgullo y jactarse de cualquier cosa e incluso de cosas buenas. O sea, no pensemos que por el hecho de ser cristianos ya no estamos expuestos a caer en ese pecado. Y acá Pablo, volviendo al versículo, dice, ¿por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Acá hay que recordar que la justificación es una transacción de carácter legal, en la que se cambia la situación judicial del pecador delante de Dios. En la justificación, Dios imputa la justicia perfecta, de Cristo a la cuenta del creyente y luego declara a la persona justa. Yo sigo siendo culpable, pero soy declarada justa. Soy legalmente eximido y se me acredita una justicia que no tengo. El plan de salvación que Dios diseñó destruye nuestro orgullo porque excluye todo tipo de mérito propio. Si la salvación dependiera de nuestra obediencia a la ley, por lo menos tendríamos algo de que jactarnos. Pero el hombre es justificado únicamente por la fe sin las obras de la ley. Hay que hacer la salvedad de no hecho justo, sino declarado justo. Eso es ser justificado. No es que eres justo, pero eres declarado justo. Yo tengo esta justificación únicamente por fe, sin las obras de la ley. Pablo quería evitar que mezcláramos la fe con las obras, que sumáramos fe más obras. Quería que entendamos que la fe quita y suprime toda gloria de las obras, atribuyéndole toda la misericordia a Dios. En 1 Corintios 1, 27 al 29 dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nuestra salvación no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Pero ¿en la fe en quién? En Jesucristo y su sacrificio perfecto. Por eso, la cruz demuestra la inutilidad absoluta de que el hombre se acerque a Dios a su manera y en sus fuerzas. El poder de salvación está sola y exclusivamente en la cruz de Cristo. Ahora Anto les va a hablar del cuarto y quinto punto. Pasamos al cuarto punto. La cruz revela la universalidad de Dios. Aquí la pregunta es, ¿por qué Pablo hace estas preguntas? Ya que él era judío, él conocía perfectamente cuál era el pensamiento de sus compatriotas judíos. Los judíos habían hecho de Dios su exclusividad, es solo nuestro y de nadie más. No querían que los idólatras gentiles compartan a su Dios, era suyo. Pensaban que eran los únicos que podían ser salvos ya que tenían la ley y pensaban que a través de la ley podían ser salvos. Por eso aquí la importancia de las preguntas de Pablo.
Él no pregunta precisamente si Dios es el creador de los gentiles, sino si se manifestará como su Salvador. A la final, Él ha igualado a todos a una misma condición, sea judío, sea gentil, sea quien sea, todos somos pecadores delante de Él. Y aquí hace la afirmación a su pregunta, ciertamente también de los gentiles. Ciertamente también es Dios de los gentiles, por tanto, Dios también extenderá su gracia hacia los gentiles. En el verso siguiente, Pablo argumenta por qué. ¿Por qué es que Dios también es Dios de los gentiles? Y es simple, porque Dios es uno. La afirmación que hace aquí se muestra en Marcos 12, 29, cuando en las sinagogas el que iba a predicar decía: «Oye Israel, el Señor nuestro Dios, Señor uno es». Esta declara una verdad fundamental: hay un solo Dios vivo y verdadero. En Isaías 54:5 podemos ver: Dios de toda la tierra será llamado. Isaías 44:6: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 43:10: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces no puede haber un Dios que salve a los judíos y otro Dios que salve a los gentiles. Solo hay un solo Dios, y ese único Dios vivo y verdadero tiene solamente una manera de salvar: la justificación por gracia mediante la fe en Cristo. Dios es uno y por lo tanto va a justificar a los circuncisos por fe y a los incircuncisos por fe. No hay dos estándares, no hay dos caminos de salvación. Si Dios es uno y misericordioso y salvador, y es un Dios de gracia y no por obras, entonces usted no tiene que convertirse en un judío y guardar la ley para ser salvo. Ese era el punto que Pablo estaba diciendo aquí. El gentil no tenía que guardar la ley y convertirse en judío para llegar a ser salvo, porque Dios iba a justificar solamente por fe, ya sea a judío o ya sea a gentil. No hay dos maneras de ser salvo. Los judíos no son salvos al guardar la ley, y los gentiles no son salvos de otra manera, cualquiera fuera de la gracia. Un Dios significa que solo hay un camino de salvación para todos los hombres, judío o gentil. Esto ya lo habíamos visto en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Juan 3:16 creo que es un versículo que todos conocemos: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús no murió por una raza de la humanidad. Jesús no murió solamente por los judíos, sino que Él murió por el mundo de pecadores. Entonces, el judío solo estaba siendo ¿qué? Prejuicioso. Su prejuicio jactancioso no les permitía ver que ese Dios también había extendido su misericordia a todo el pueblo, a todos. Dios justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Él va a justificar solo por fe, y por lo tanto, ese es el camino que Él ha determinado: justificación por gracia mediante la fe en Jesús. Él nos regala su justicia por gracia mediante la fe. Él me imputa su justicia por gracia mediante la fe. Cristo me regala su obediencia por gracia mediante la fe. No hay otro camino. La salvación por gracia a través de la fe en Cristo siempre ha sido el único camino para todos. El judío, en vez de querer que Dios salve a todos, se había apropiado de Dios para ellos. Querían que sea solo su Dios, se sentían especiales, tenían que orgullo, se habían jactado de eso. Y aquí yo les hago una pregunta a ustedes: ¿ustedes son propiedad de Dios o se han apropiado de ese Dios? Siguiente punto. Bueno, la salvación no es excluyente, ¿no? La oportunidad la tiene todo ser humano. La cruz confirma la ley de Dios. A esta pregunta Pablo anticipa a cualquier persona que pudo haber argumentado: bueno, somos justificados por fe, sin las obras de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? No solo es inútil, sino que siempre lo ha sido. Y aquí hace una negación. Esta negación que hace aquí es la mayor manera de negar en el idioma. En ninguna manera.
Jamás. Definitivamente no. El Evangelio no reemplaza la ley porque la ley nunca fue un medio de salvación. La ley fue dada a los hombres para mostrar cuáles eran los estándares perfectos de la justicia de Dios y para mostrar que esos estándares son imposibles de alcanzar para el hombre en sus propias fuerzas. Los estándares perfectos de Dios eran incluso más altos que los expresados bajo el pacto. Lo vemos en Mateo 5, 27 y 28. Ustedes han oído que cualquiera que cometa adulterio, mas yo les digo que cualquiera que mire con codicia a una mujer ya ha adulterado en su corazón. Entonces, con un simple pensamiento nosotros ya ofendemos a Dios. Es imposible para el hombre poder cumplir esos estándares. Entonces, ¿cómo es que la muerte de Cristo confirma la ley? La ley es pura y santa, demanda cumplimiento absoluto y demanda castigo por toda violación. El castigo debe ser la muerte. Todo pecado será castigado, debe ser castigado. Entonces, la cruz confirma la ley a ser el pago por el castigo que es la muerte. Cristo vino a cumplir la ley, no solo viviendo una vida sin pecado, cumpliendo completamente toda la ley, sino que al morir, Él cumplió ese pago que se necesitaba o que se requería, que la ley demandaba, Cristo lo pagó. Entonces la cruz confirma la ley, no solo con Jesús al vivir, sino que su muerte paga también el precio, el costo de nosotros que violamos la ley. Jesús también confirma, o la muerte de Jesús confirma la ley al cumplir el propósito de llevar a los hombres a la fe en Jesucristo. Pablo ya declaró en Romanos 3:20 que no podemos ser salvos por cumplir la ley. Entonces, entendemos que el propósito de la ley es también llevarnos a Cristo. La ley nos muestra nuestra condición delante de Dios. ¿Qué somos delante de Dios? Somos pecadores. La ley también nos dice que no puede salvarnos. Entonces, ¿cómo me siento yo? Sé que soy pecadora, entiendo que no puedo salvarme por mis propias fuerzas, entro en un estado de desesperación. Como decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es ahí cuando vamos a Jesucristo. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Es nuestra guía, nos muestra a Jesucristo, que es el único camino para que nosotros podamos ser salvos. Y la cruz confirma la ley al proveer a los creyentes el potencial para cumplirlo. Romanos 6:18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Aquí viene la santificación, por la cual nuestros corazones se conforman en el cumplimiento de la ley. Dios no tuvo que rebajar sus demandas, no tuvo que anular la ley para poder salvarnos. Lo que hizo fue asumir la responsabilidad de cargar nuestra culpa en la persona de Jesús. Y debido a que Él murió una muerte satisfactoria para Dios, nos da salvación a nosotros. Solo Cristo pudo hacer esto. Solo Él pudo confirmar la ley. Nosotros no podíamos hacerlo y nadie podía hacerlo y nadie podrá hacerlo. Solo Jesús. Leí una frase que decía, nuestro pecado debe ser tan horrendo como para que solo el sacrificio del Hijo de Dios sea el único que pueda salvarnos, el único que pueda pagar. En la cruz podemos ver la paciencia de Dios. En la cruz se ve la justicia de Dios. La cruz exalta la gracia de Dios. La cruz confirma la ley de Dios. Dios no quiere que solo sintamos gratitud, sino que le demostremos dando gracias con nuestra vida. Cristo vino a morir para glorificarle a Él. Y gracias a esa muerte nosotros podemos ser salvos y podemos vivir. Vivamos nosotros también para glorificarle a Él. Oremos. Padre, no podemos entender por qué nos amaste, Señor. No podemos entender por qué bajaste a salvar a pecadores que no merecíamos estar delante de ti. Pero podemos vivir agradeciéndote por eso, Señor. Te damos gracias por tu muerte. Te damos gracias porque, a pesar de ser pecadores,
Diste a tu Hijo para poder salvarnos, Señor. A pesar de ser pecadores, buscaste una manera para poder aceptarnos, Señor. Que nosotros podamos entender tu sacrificio, que podamos aprender a vivir bajo ese entendimiento, Señor, que podamos aprender a glorificarte con nuestras vidas, que podamos ser siervos, mi Dios, para tu gloria. No solo mostrarnos aquí, Señor, sino delante de todo el mundo y glorificarte delante de ellos, Señor. Tú viniste a salvar a todos, tu gracia se extiende a todos, por lo tanto debemos darte gloria frente a todos, Señor. Que nosotros, todos los que estamos aquí, podamos entender esto, podamos amarte, podamos glorificarte y podamos crecer. Y que nuestro único propósito de vida, nuestro único objetivo en nuestra mente sea Cristo, Señor. Vivir para Él, vivir por ti y morir por ti, Señor. Amén.